bien. Como le anuncié al inicio del programa, tenemos más sobre el caso López Meneses. Esta noche conoceremos de la existencia de un informe policial que se encuentra en los archivos de seguridad del Estado y que revela que el presidente Ollantumala sabía lo que ocurría en la calle donde queda la casa de Óscar López Meneses. Y lo sabía, y por eso es tan importante este documento policial que felizmente ya está en manos también de la Comisión López Meneses en el Congreso. Lo sabía por lo menos un mes antes de que nosotros denunciáramos que este operador montesinista tenía 8 patrulleros custodiando su casa, como si él fuera un altísimo dignatario. 8 patrulleros custodiando el perímetro de su casa y nadie decía nada, todo el mundo con la boca bien cerrada, hasta que los periodistas lo descubrimos y lo denunciamos, y entonces se mandó fuera, se cambió, se removió y se echó a algunos jefes de la policía y se dijo que era un tema de corrupción policial. ¿Cómo corrupción policial? Sí, seguridad del Estado, seguridad de la Presidencia de la República y el propio presidente habían recibido un informe sobre lo que ocurría en esa casa. ¿Y por qué recibieron un informe sobre lo que ocurría en esa casa? Porque en esa cuadra, esta es una historia, déjeme que haga un paréntesis, esta es una historia realmente fabulosa, pero que deriva de fábula. Todo ocurre en una cuadra. En una cuadra está el nido al que va el hijito pequeño del presidente. Está también una empresa de seguridad que es del primo de esta persona a la que la policía y la fiscalía llama Peter Ferrari. Y está la casa de López Meneses. Y había una cantidad de patrulleros realmente alucinante en esa y frente a esa cuadra. Y todo era secreto hasta que los periodistas lo descubrimos. ¿Qué había ahí adentro? ¿Qué ocurría? ¿Para qué la patrulla? ¿Para qué se cuidaba a López Meneses? ¿Qué hacía López Meneses? ¿En qué negocios estaba? ¿Por qué y cómo se atrevió a usurpar la identidad de el presidente del Comando Conjunto o hacer que a gente de su entorno lo haga usando el teléfono? Es un intrincado caso. Es un intrincado caso. Y en algún momento se tendrá que saber toda la verdad. Pero estamos avanzando, estamos en la pista. En la pista. Y el informe policial y los nuevos datos que, como le digo, acercan a los investigadores a desentrañar este caso intrincado. Ese informe y esos detalles en el reportaje que Óscar Quispe ha preparado. Señor director. Por lo menos en 2 palacios estaban enterados de lo que sucedía en esa calle, donde Óscar López Meneses vivía como su antiguo amigo Vladimiro Montesinos, protegido como debía estar el principal asesor de seguridad y defensa del presidente de la República. Uno de estos palacios era el Palacio Municipal de Santiago de Surco. En marzo del 2012, la sorpresa entre los vecinos de la cuadra 2 de la calle Batallón Libres de Trujillo fue total. De pronto, la municipalidad les levantó las veredas y los convirtió en badenes. Un empedrado que priorizó el paso de vehículos y espantó a los peatones. La única que no lucía desconcertada era la funcionaria del municipio de Surco, Ana del Carmen Mendoza, quien, siguiendo las órdenes del alcalde Roberto Gómez Vaca, supervisaba la obra. Para coordinarla, Mendoza se había comunicado por teléfono con el supuesto general Howell, entonces jefe del Comando Conjunto y supuesto habitante de la casa, frente a la cual se hacían los trabajos. A través del teléfono, Howell le había solicitado que para hacer las remodelaciones siguiera las indicaciones del mayor del ejército, Gálvez Torres. 2 años después, sentada frente a la Comisión López Meneses en el Congreso, Ana del Carmen Mendoza comprendió que el mayor Gálvez Torres era en realidad Luis Sánchez Tacuri, el portero mayordomo de Óscar López Meneses.
Para entonces, el municipio de Surco también había instalado en el dormitorio de López Meneses el control de la cámara de vigilancia municipal, que estaba en la esquina de su casa. Desde el dormitorio, López Meneses también controlaba las otras cámaras que había instalado en los sótanos, que también con el permiso del alcalde Gómez Vaca había construido en 3 de las casas del condominio de Batallón Libres de Trujillo. En total, 3 sótanos. El otro palacio que también estaba enterado era el Palacio de Gobierno. Ahí sí tenían información de lo que pasaba en la calle Batallón Libres de Trujillo antes de que Willax, en noviembre del año pasado, denunciara el ilegal resguardo en la casa de Óscar López Meneses. Ahora estamos en condiciones de afirmar que en esa calle se hicieron acciones de inteligencia cuyos resultados llegaron al despacho presidencial. 3 meses antes de nuestra denuncia, el 16 de agosto del 2013, una llamada telefónica al entonces jefe de la UDEX, José Arteta, exigía, de parte de un supuesto almirante Cueto, colocar un patrullero de esa unidad en la calle Batallón Libres de Trujillo. Este vehículo debía sumarse al contingente que ya guardaba el condominio con el número 209 de la calle. Ese día, a las 19:30, el suboficial Miguel Saavedra, por orden de su comando, redacta este parte policial, dando cuenta de la instalación del servicio para el domicilio del presidente del Comando Conjunto. En el parte policial se lee con claridad que por órdenes del coronel Gálvez Torres, el patrullero debía ubicarse frente al número 281 de la calle Batallón Libres de Trujillo, y no en el 209, que se suponía que era la casa del alto jefe militar. El supuesto coronel Gálvez Torres era el mismo que con el grado de mayor había coordinado con la supervisora municipal el levantamiento de las veredas. En el 281 de Batallón Libres de Trujillo existía una empresa de un tal Francisco Miranda, primo de Pedro Pérez Miranda, conocido por policías y fiscales como Peter Ferrari. Ha sido protagonista de investigaciones contra el narcotráfico y venta de oro ilegal. López Meneses había logrado que un patrullero también vigilara la casa de sus amigos. Pero en octubre, el patrullero de la UDEX, que también creía, como el resto del contingente, que cuidaba al presidente del Comando Conjunto, reportó que en esa casa se observaba movimientos sospechosos de vehículos particulares y de gente no militar con chalecos antibalas negros, posiblemente de una empresa de seguridad. Para los policías, la situación podía constituir un serio riesgo para la seguridad del hijo menor del presidente Humala, quien estudiaba en la esquina de la cuadra. El 17 de octubre, un mes antes de la denuncia de Willax, la seguridad del presidente Humala prendió las alarmas y se ordenó que se realicen acciones de inteligencia para saber qué era lo que pasaba en esa casa. Este informe tenía que estar en el más breve plazo sobre el escritorio del presidente, como lo dice este documento, firmado por el jefe de la División de Seguridad Presidencial, Pedro Vargas. Se ha tomado nota sobre un posible funcionamiento de una empresa de seguridad en el 281 de Batallón Libres de Trujillo, dice el oficio 2091-2013, y añade, el cual se encuentra colindante al colegio donde estudia el hijo del señor presidente de la República, pudiendo constituir un riesgo. Y el documento concluye pidiendo con carácter de urgencia un informe al fin de dar cuenta al despacho presidencial. Del 19 al 25 de octubre, un mes antes de revelado el escándalo, la Oficina de Inteligencia de la Policía trabajó en la calle Batallón Libres de Trujillo para que el presidente de la República pueda saber si tan extraños movimientos en el 281 de esa calle constituían peligro a la seguridad de su hijo, cuyo nido funcionaba al final de la cuadra. Si el presidente Humala y sus asesores policiales, militares y de inteligencia se preocuparon por la presencia de una empresa de seguridad en la casa vecina al nido de su hijo, ¿por qué no se preocuparon por la proximidad de la casa del montesinista López Meneses, a la que 3 metros más allá custodiaban 8 patrulleros?
Esta semana, nuestras fuentes policiales nos dijeron que el congresista Juan Díaz Dios estuvo en la sede policial de seguridad del Estado y que tiene parte de los documentos que estamos presentando. Fuimos con el congresista para que nos confirme esta información y efectivamente el lunes pasado obtuvo esa importante información que ahora está en la comisión López Meneses. Entonces la firma que tenemos acá sí corresponde a usted y es parte del expediente que ustedes consiguen, pues lo que también nosotros... La diligencia, en efecto, en la cual yo voy, te decía, también tenemos nosotros informantes de que existía esta documentación. Y antes de que pueda desaparecer, como es evidente que frente a todos estos hechos extraños podría haber sucedido, me apersoné, acompañado con personal de la comisión, de inmediato, exigimos que se nos presente esta documentación, no se encontraba en Seguridad del Estado, fuimos hasta el RIMAC, hacia otro local, y en ese local exigimos, y ahí consta en el acta, que esa exigencia mía, que yo solicito una copia fedateada de este expediente, que también ustedes lo tienen, pero seguramente sin este sello, que eso solamente lo tengo yo, y que lo que da fe, repito, es que estos son documentos fidedignos, son documentos reales. A pesar de los obstáculos oficialistas, la Comisión López Meneses en el Congreso y la Fiscalía han determinado que fue el exdirector nacional de la policía, el general Raúl Salazar, el primero en dar la orden para el extraordinario resguardo ilegal a Óscar López Meneses. También ha trascendido que Iván Kamisaki, director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional y nombrado por Ollantumala a fines del 2012, por una recomendación de su asesor Adrián Villafuerte, visitaba la casa de Óscar López Meneses. El exministro de Defensa y congresista José Urquizo también visitaba la casa de López Meneses. Ahora más que nunca Ollantumala tiene la obligación moral. No voy a hablar ni de legal, no hablemos de interpelación, no estamos siquiera señalando que es investigado, pero moralmente tiene que respondernos por estos hechos y otros que no los puedo revelar, que forman parte de la reserva de la comisión, que también tienen que ver o podrían ayudar mucho a las declaraciones del señor presidente de la República. Las pruebas mostradas hoy están a disposición de la Fiscalía y del Congreso para que de una vez por todas el presidente Humala le diga al país que no era del todo cierto, que Palacio de Gobierno no tenía información de lo que pasaba en la calle Batallón Libres de Trujillo. Ahora ya sabemos que un mes antes de nuestra denuncia, en la calle de López Meneses se hicieron acciones de inteligencia cuyos resultados llegaron al despacho presidencial en Palacio de Gobierno. Muy bien. Este informe policial es muy grave. Es muy grave porque ocurre que en agosto, exactamente el 16 de agosto del año 2013, el supuesto almirante Cueto pide que le refuercen la seguridad en su domicilio de Batallón Libres de Trujillo 209. Y entonces, siendo el que llamaba aparentemente el jefe del comando conjunto, la policía le envía un patrullero más. Y el patrullero que va es un suboficial, el suboficial Saavedra, va manejando su patrullero, va con su adjunto, todo está en la documentación que está aquí, que usted ha podido ver, y llega, toca el timbre y sale un hombre que dice ser el coronel Gálvez Torres. Y le dice al suboficial Saavedra, que era el hombre a mando del nuevo patrullero, que se estacione frente al número 281. Estaciónese ahí, le dice. Yo soy el coronel del ejército Gálvez Torres. El patrullero se estaciona frente al 281 y hace un parte. Todos los patrulleros, los policías, los suboficiales de la policía,
hacen partes. Ese parte está entre la documentación que nosotros hemos logrado obtener y que, felizmente, tiene en su poder la Comisión del Congreso y la Fiscalía de la Nación. El suboficial Saavedra hace el parte. Y en el parte dice que, por indicaciones del coronel Gálvez Torres, que salió de la casa a la que lo habían asignado, que era Batallón Libres de Trujillo 209, se van a estacionar frente a la puerta del 281. ¿Qué pasaba? Pasaba que en ese mes, esa casa, 281, con el número 281, había sido alquilada. La había alquilado una empresa de seguridad, que por cierto tiene su propia historia, que está vinculada a este sujeto que la policía conoce como Peter Ferrari. Esa es otra historia. Esta empresa de seguridad había alquilado esa casa. Y López Meneses decide que deben investigar a esa empresa de seguridad, que no estaba, por lo menos en ese momento, vaya usted a saber si después sí, pero en ese momento no estaba asociada a él. Y entonces, astutamente y arteramente, hace colocar un patrullero allí. El patrullero claramente reporta lo que ocurre frente al lugar donde está ubicado. Y reporta que de esa casa salen hombres con chalecos negros, vestidos con chalecos negros, y que aparentemente es personal que se dedica a la seguridad. Entonces, el 17 de octubre del año 2013, el comandante Pedro Agustín Vargas Chilón, en ese momento jefe de la División de Seguridad Presidencial, le envía un oficio, este oficio, el 2091-2013, al coronel de la policía, jefe de la Unidad de Inteligencia de Seguridad del Estado. Y en el oficio le dice: tengo el honor de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que se ha tomado nota sobre un posible funcionamiento de una empresa de seguridad que se encuentra ubicada en el Jirón Batallón Libres de Trujillo número 281 Surco, donde se observaría movimientos de vehículos y personal vestido con pantalón polo y chalecos negros en el horario de 11:30 a 12, el cual se encuentra colindante al colegio donde estudia el hijo del señor presidente de la República, pudiendo constituir un riesgo. Se adjunta copias geográficas de fotos. Al respecto, mi coronel, solicito muy respetuosamente, dice el comandante, que es el jefe de la División de Seguridad Presidencial, al jefe de Inteligencia de Seguridad del Estado, le solicito muy respetuosamente se digne disponer, se informe con el carácter de muy urgente sobre el particular a fin de dar cuenta al despacho presidencial. A fin de dar cuenta al despacho presidencial. ¿Cómo no? Si el presidente es el papá del niño que está yendo al nido, tienen que darle información a él, porque, como hace notar el comandante Vargas, se ha detectado que podría haber una empresa de seguridad que está junto al nido donde va el niñito. Y bueno, se despide. Este informe es respondido el 26 de octubre. Y aquí está. 26 de octubre. Y lo que informa Inteligencia de Seguridad del Estado es que esa casa es de propiedad de una familia, que la familia no vive ahí, en realidad son 3 hijos que han heredado esa casa, pues no viven allí, han alquilado, y a quién le han alquilado, y allí salta el hecho de que el inquilino tiene antecedentes de tráfico ilícito de drogas, y entonces interviene la DINANDRO. Y toda esa documentación está aquí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante toda esta documentación? Lo es porque el 17 de octubre del año 2013, el presidente de la República, que tenía a su hijito, o tal vez todavía lo tiene, en un nido que está en esa calle, se percató que había algo
extraño que podía poner en riesgo la seguridad de su niño. Es decir, una empresa de seguridad en esa cuadra. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, si esto lo supo el 17 de octubre y estuvo enterado y percatado el 17 de octubre, ¿cómo es que el 13 de noviembre del mismo año, un mes después, cuando nosotros decimos, en esa cuadra vive López Meneses, el operador de Montesinos, y hay 8 patrulleros custodiando su casa, el presidente no dice nada, no había hecho nada, se dio por recién enterado, y durante todo el tiempo que se ha investigado, nunca dijo que había estado poniendo atención en esa cuadra. Las respuestas que dio el presidente, porque dio algunas entrevistas, bueno, pues fue siempre en el sentido más evasivo del tema. No tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna proximidad, nunca se dieron cuenta de que allí había 8 patrulleros custodiando ilegalmente a un sujeto que no solo no era ningún dignatario, sino que tenía antecedentes de haber pertenecido a la red de Montesinos, había estado en la cárcel. Y a la red de Montesinos, no a cualquier otra red. Hay otras, ¿no? Y claro, hay nuevas redes, pero a la red de Montesinos. ¿Cómo es que el presidente no se preguntó por qué había 8 patrulleros en la esquina, en una misma cuadra? Es una sola cuadra, la cuadra 2. Se preguntó qué pasaba, quiénes habían alquilado en la casa que era colindante, la casa vecina al nido. Y no se preguntó qué pasaba en la casa que estaba a 3 metros, porque es la misma cuadra. No, pues, acá hay algo muy extraño. Y la verdad tiene que salir en algún momento. En el reportaje Oscar Quispe además ha contado otros detalles muy importantes. La Municipalidad de Surco se puso al servicio de este condominio, levantó las veredas, empedró lo que eran las veredas para que pasaran autos y los transeúntes salieran espantados y no caminaran por ahí. Y porque además debían estacionarse los autos que entraban y salían del condominio de López Meneses. Entonces, ¿cómo es que todo el aparato estatal, la policía, la municipalidad, está al servicio de un señor conocido por haber sido un operador de Montesinos? ¿Y cómo es que no ha pasado nada? No ha pasado nada. Hay órdenes de captura contra Orellana, Benedicto Jiménez, hasta contra Belaún del Ocio, que ha sido el asesor de prensa de la pareja presidencial. Pero contra López Meneses no hay nada. Bueno, algún día sabremos la verdad. Nosotros hacemos lo que podemos, los periodistas denunciamos, decimos lo que está ocurriendo, pero hay otras autoridades, hay otras instancias. Más los periodistas no podemos hacer. Hacemos lo que nos corresponde. Y lo hacemos con mucho respeto también, por supuesto, por las personas que ocupan cargos trascendentes en nuestro país. Hoy vamos a hacer un corte y vamos a regresar con Rebeca Velasco. Ella es educadora y empresaria. Es parte, además, del Comité del CADE por la Educación, CADE por la Educación 2014, que se ha inaugurado hoy y que concluye mañana en el Swiss Hotel. Volvemos.